justicia, el uribismo está enloquecido por lo que está pasando en Venezuela, pero la vida los hace que se burlen de ellos porque ellos mismos pidieron que se fuera la ONU de Colombia en el Pasquín donde estuvo Pacho Santos. Allí esta ultraderecha pide sacar los derechos humanos, lo mismo que está pasando hoy en día lastimosamente en Venezuela, donde nada menos Maduro pide y que la ONU, los derechos humanos se vayan en 72 horas. Le hizo caso a Pacho Santos. Aquí les traigo el video recordando para que se dé cuenta quién es esta ultraderecha. Este señor se hizo reelegir faltando la Constitución. ¿Y eso cómo se llama? Dictadura. ¿Cómo se les devolvió todo a estos uribistas? Vean esta noticia. Maduro le dio un ultimátum a la oficina de la ONU de Derechos Humanos en Venezuela, 72 horas para salir del país. El gobierno de Venezuela anunció este jueves su decisión de suspender las actividades de la oficina en Caracas del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU al considerar que ha instrumentalizado su trabajo en contra del Ejecutivo. Así le solicitó al personal de su oficina instalada en 2019 a que abandone 72 horas Venezuela. Un hecho bastante lamentable, obviamente dictatorial, sacando a la ONU de Venezuela, generando este accionar que tiene más que ver con actitudes pues, que van con personas que vulneran los derechos humanos. Y en Colombia nunca vayan a permitir que los derechos humanos se vayan del país, porque eso significa que ese líder que ustedes tienen quiere volverlos peor que una dictadura, y no solamente eso, llevarse gente por delante. Por eso lo que está haciendo la ultraderecha, la oposición, el uribismo con Pachito Santos, lo que pidieron, ellos son los que se parecen más a Venezuela. No solamente eso, el presidente Gustavo Petro no tiene por qué meterse con los hermanos venezolanos porque tiene una frontera extensa. No solamente eso, donde estuviera el uribismo, ¿cómo sería esto? Si yo fuera presidente en el 2025, en el 2026, lo primero que haría es cancelar la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos. Hasta la vista, baby, usted aquí no sirve con carajo. Es para que todos los colombianos se den cuenta y compartan estos videos por todos lados. Denle like y suscríbanse al canal, porque estos son los medios que les dicen la verdad. Imagínese usted que esta ultraderecha coja el poder nuevamente, gravísimo, porque Pachito Santos dijo que lo primero que sacarían son los derechos humanos. Lo que está pasando casualmente, lastimosamente en Venezuela, porque eso es una dictadura. Y gravísimo, porque este innombrable la quiere fomentar al parecer en Colombia, porque se hizo elegir faltando la Constitución. El único que le ha faltado la Constitución se llama el expresidente Álvaro Uribe Vélez y todas estas mujeres. Ahí sí no dijeron que eran dictadores. Si Petro se hiciera reelegir, ahí sí salían miles de comentarios. La mayor frontera es con Venezuela y no podemos salir a decir o hacer bobadas como lo hacía Iván Duque y todo el uribismo. Un tema diplomático donde puede aprovechar ese acercamiento y esa mejoría de las relaciones con Venezuela para buscar precisamente mejorar la situación de Venezuela e interceder en este tipo de situaciones. Petro no puede salir a pelear con Maduro teniendo en cuenta que tiene esa relación y puede buscar mejores condiciones para Venezuela y para Colombia, porque si le va bien a Venezuela nos va bien a nosotros. Porque acá ya están pidiendo, ay, Petro tiene que salir a rechazar y atacar, cerrar fronteras, acabar con todo. No. Hacer eso es de brutos. Y Petro lo último que tiene es brutalidad. Entonces, es muy inteligente. ¿Qué tal estas uribistas? ¿Qué les pasa? El presidente no les va a poner ni cuidado ni hacer caso. Y es lo mejor para Colombia. Miren, la frontera es próspera hoy en día. Cuando estaban los gobiernos de Juan Manuel Santos, de Pacho Santos, de Álvaro Uribe, ¿qué es lo que hicieron con Duque? Cerraron la frontera, no les importó que aguantaran hambre. Y se han aprovechado de Venezuela, diciendo que los socialistas, mírenlos a ellos. Quedaron como huevones, y me perdonen la palabra. Pacho Santos decía con Vicky Dávila también, que es algo muy peligroso y descarado, y que Vicky Dávila no lo cuestionó, pero si Petro lo hubiese dicho, ya estuviéramos en un escándalo increíble, 37.000 titulares, 47.000 programas hablando de esto. Pacho Santos dijo, si fuera presidente en 2026, se me van, toca mandarlas al carajo. Pacho Santos sobre la CIDH y la ONU. Pacho Santos del Centro Democrático, ha trabajado con los conservadores, son amigos entre todos, Marta Lucía Ramírez, Iván Duque, Álvaro Uribe, toda esta gente. Hablando como un dictador en un medio nacional de amplia difusión y en un programa. Hablando de dictaduras. Y nadie lo cuestionó. Si yo fuera presidente en el 2025, en el 2026, lo primero que haría es cancelar la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos. Hasta la vista, baby, usted aquí no sirve con carajo. Empezaron a atacar a la ONU simplemente porque sacaron un comunicado hablando sobre la Fiscalía, sobre la Corte Suprema e instando a la Corte Suprema que eligiera fiscal rápidamente para evitar problemas en cuanto a la justicia de nuestro país. Entonces esto llevó a que toda esta extrema derecha le dieran con toda a la ONU. Salieron pero desesperados y vean todos estos supuestos periodistas y políticos del uribismo pidiéndole a Petro que, oiga, Petro tiene, y también este es el David Luna de Cambio Radical, tiene que referirse a lo de Venezuela. 20 congresistas le están pidiendo al presidente Petro que se pronuncie sobre los ataques sistemáticos a la democracia de Venezuela por parte de Maduro. La dictadura la tiene que rechazar la izquierda, el centro, la derecha, dice el senador David Luna. Julián Sastoque también. ¿Qué más tiene que suceder en Venezuela para que el presidente Petro se pronuncie? Marta Lucía Ramírez. Y el presidente Petro no se va a pronunciar para rechazar el estado de total indefensión en que quedan los ciudadanos venezolanos con la expulsión de la oficina de la ONU de Derechos Humanos. Esto es lo que estaba diciendo la derecha sobre la ONU, sobre Maduro. Y algo que tiene el presidente Gustavo Petro es un hombre que respeta los derechos humanos, respeta su constitución porque él la escribió. Así que en Colombia sí tienen de verdad un presidente que no se va a meter en problemas mucho más con sus vecinos. En el 2025, en el 2026, lo primero que haría es cancelar la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos. Hasta la vista, baby, usted aquí no sirve con carajo. Y el señor Gustavo Petro va a tener en sus manos una guerra civil. Y eso es lo que es grave. Petro no puede salir a pelear con Venezuela ni con Maduro. Se necesita. O sea, acá es donde hay que ser estratégicos. Es donde se debe utilizar esa cercanía o esos lazos que se han creado para ayudar a Venezuela. Por eso Estados Unidos buscó a Petro. Y luego, Petro, ayúdanos para buscar restablecer ahí como las negociaciones con Venezuela, el tema electoral, entre otros. Por eso lo buscaron, porque Petro no es bobo y sabe que puede utilizar esos lazos que se han creado para trabajar con ese país. Entonces, toda esta bobada que están saliendo a decir estos uribistas no va a suceder.
Y es lo mejor que puede suceder, un presidente que sea inteligente, un presidente que no se va a meter en problemas mucho más con sus vecinos, una frontera que hoy en día es próspera, porque este innombrable la cerró, no le importó nada, dejando aguantando hambre tanto los venezolanos como los colombianos, y eso no se puede permitir, así estas mujeres brinquen, salten y chillen, pues esa es la ignorancia que ha mandado en Colombia. Se imagina que hubiera tenido un presidente, pues ya estaría peleando con Venezuela, con Ecuador, con también Brasil, porque así son ellos de ignorantes. El presidente Gustavo Petro no se va a dejar amedrentar por esto, no va a hacer nada de eso. Todos los que excluyen a la CIDH y a la ONU de sus países, no solo lo hacen porque no quieren saber de derecho internacional humanitario, sino porque desencadenan dictaduras y genocidios. Son los Videla, Netanyahu y Pinochet de hoy, son los aprendices de Hitler. Precisamente, Petro dice esto, respondiéndole a lo de Pacho Santos y pasa a lo de Maduro. Pues, ¿qué quiere decir? Pues que Maduro es un dictador. Con las palabras del presidente, lo que lo hacen en sus países, pues no quieren estar enterados del derecho internacional humanitario, vulneran derechos humanos. O sea, teniendo en cuenta el tuit de Petro, eso es Nicolás Maduro. Entonces, Maduro, al parecer, le siguió el ejemplo o el consejo a Pacho Santos, que expulsaría a la ONU de su país. Inmediatamente Pacho Santos dijo esto, Maduro lo hizo. Y sí, lo que respondió Pacho Santos, creo que está acá así. Eso le respondió Pacho a Petro. Claro, como sus admirados mafiosos dictadores de Venezuela, asesinos impunes de mujeres de Irán, de Rusia, avanzados aprendices de Stalin de 70 millones de asesinos, 70 millones de ciudadanos. Entonces, primero, esto es una falacia que se ha difundido mucho en medios de comunicación, pero bueno, eso es otro cuento. Y me parece llamativo que Pacho Santos se refiere al tema de expulsión de la ONU, trayendo a colación el caso de Maduro en Venezuela, cuando Maduro hizo precisamente lo mismo que Pacho Santos estaba hablando con Vicky Dávila en semana. ¿Qué quiere decir eso? Que la extrema derecha de Colombia hace lo mismo de Maduro. Y es que la extrema derecha colombiana tiene hasta los mismos intereses económicos de Maduro. Petro decía, vean, se parece más el uribismo a Maduro que yo a Maduro. Lo decía en campaña. ¿Por qué? Porque Maduro, ¿qué quiere? Explotación petrolera, trabajar con hidrocarburos, movilizar la economía a través de eso. Petro no quiere eso. Bloqueos. ¿Y qué quería o qué quiere la derecha colombiana en nuestro país? Lo mismo, explotación de hidrocarburos, quedarnos en el atraso, en lo mismo de toda la vida, mientras países del primer mundo vienen avanzando significativamente en ese sentido. A Colombia lo querían dejar ahí. Y era lo mismo que quería Maduro. Y es que Maduro se comporta igual que la derecha de nuestro país. Y acá está el caso. Ahora sí se hacen los huevones. Ahora sí salen a atacar a Petro pidiéndole que rechace el hecho de que Maduro hubiese expulsado a la ONU de Venezuela. Salen a atacarlo cuando, horas antes, ellos estaban atacando a la ONU, diciendo que era castrochavista comunista y que si fueran presidentes la expulsarían rápidamente de nuestro país y convocando a plantones frente a las oficinas de la ONU para rechazarlos, atacarlos y presionarlos. ¿Qué pasó? Ya se les olvidó los ataques que estaban haciendo a la ONU, porque si Maduro la expulsa de Venezuela es malo, pero si la extrema derecha dice que la va a expulsar de Colombia, sí es bueno. No, yo les gusta la dictadura derecha. Vaya, ¿cómo se les cae siempre el show? Y pues esto es muy chistoso de parte de estos personajes. Ellos son de las personas que apoyan la dictadura porque ellos la implementaron, al parecer, en Colombia. Toca decir al parecer, porque el expresidente Álvaro Uribe nadie le dijo nada ni lo investigó. ¿Por qué le faltó a la Constitución? Constitución que siempre les diré, ahí está el que la hizo, Gustavo Petro. A ese que tratan de guerrillero es el que protege los derechos humanos, porque él siempre va a los derechos humanos y no permite que se vayan de Colombia. Ese sí es un presidente demócrata, no como estos que los engañaron durante décadas. Sacaron todo de Colombia, no les importó cerrar la frontera. Ese señor no sintió piedad por la gente que vivía de Venezuela a Colombia. Y apoyó a Petro, vean esto. Yo creo que la comunidad internacional tiene solidaridad de que la única salida a Petro de la crisis en Venezuela es a través de la hoja de ruta electoral. Y María Corina fue elegida en una primaria como el candidato de la oposición democrática. Y solo recuerdo las palabras del señor presidente Petro el julio del año pasado, cuando subrayó la importancia de que no sean inhabilitadas los candidatos, que participen a todos los candidatos en ese proceso. Espero que los venezolanos están escuchando. Muchas gracias. Y el embajador de Estados Unidos recuerda la palabra de Petro. Ellos saben, porque ellos han buscado a Petro. Porque necesitan es que Petro juegue este tema de ajedrez diplomático de la mejor forma y muy sensato en cada una de sus actuaciones y toma de decisiones. Porque a Estados Unidos no le sirve que Petro cierre fronteras con Venezuela y que se arme el pleito. Estados Unidos necesita ese puente que Petro ha establecido desde que llegó a la presidencia. Por eso ha logrado generar algunas reuniones, reactivar esos diálogos oposición-gobierno de Venezuela. Todo eso lo ha logrado el gobierno de Petro, intercedido, los acuerdos de Barbados, entre otros. Han estado detrás. Pero esto no se soluciona armando guerra, que es lo que siempre ha hecho el uribismo. Y ahí tienen todos los colombianos para que nunca vuelvan a elegir un gobierno de ese señor. Increíble que hasta los mismos Estados Unidos protegen al presidente Gustavo Petro, que no se vaya a meter con Venezuela. Es necesario la paz. Desde Alemania, Luis Gilberto Murillo, sobre el tema de Venezuela. Estamos trabajando en eso. Ustedes saben que nosotros hemos tenido unos canales diplomáticos muy moderados, muy discretos, que han obviamente ofrecido la posibilidad de llegar a acuerdos. Colombia es un papel importantísimo detrás de escena que se pudiese llegar al acuerdo de Barbados, que es la hoja de ruta que tenemos hoy. Así que seguimos trabajando. Ustedes saben que hay un compromiso de fondo del presidente Petro con soluciones para Venezuela que se han planteado por el mismo pueblo venezolano. Colombia está jugando un papel importante, por eso Petro no puede salir acá a armar escándalos, a atacar a todo el mundo, sino que debe jugar y de la mejor forma, y así lo está haciendo, y Estados Unidos lo entiende, y este es otro golpe al uribismo. Aquí los colombianos tienen que preocuparse por este loco de Pachito Santos que quiere sacar la ONU y al parecer donde coja el poder este innombrable
Colombia, alístese, porque sería muy grave, porque sería lo mismo que ellos tanto nombran, chavista, neochavista, y ellos son los que se parecen siempre a ellos, siempre han hecho lo mismo que hacen ellos, y ahí están los videos para que usted vea que les compruebo que esta gente no sirve para gobernar. Gravísimo, menos mal que Estados Unidos protege al presidente Gustavo Petro y le dice que no hable, que mejor que esté callado, porque es necesario hacer la paz con Venezuela. Eso es lo importante. ¿Ustedes qué opinan del presidente Gustavo Petro, que no se va a meter con sus hermanos venezolanos, que abrió la frontera, que hay comida? Pues comiencen a comentar.